Buenas noches. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para México? Francia por lo pronto regresó al encierro por coronavirus. París, Francia regresan al encierro. ¿Y nosotros? Estamos con signos tempranos de un repunte, de un rebrote, de una reactivación, de un cambio en la tendencia de la epidemia de COVID-19. No perdamos de vista lo que está ocurriendo en Europa, particularmente en los países de Europa Occidental. ¿Podríamos tener la misma situación? Sí. No perdamos de vista lo que está ocurriendo en Europa. ¿Podríamos tener la misma situación que los franceses? Y la respuesta que da el doctor López-Gatell es sí. Y los franceses han regresado a un estricto confinamiento. Son palabras expresadas hace unos momentos por el doctor López-Gatell, pero en marzo y abril, hay que recordarlo, el doctor López-Gatell dijo que México había aprendido de la experiencia de Francia, de Italia, de España para evitar errores y tomar las mejores decisiones de la pandemia del coronavirus. El tiempo probaría que lo que se aprendió no fue mucho. Y si no, pues aquí está el número de mexicanos muertos por coronavirus en las cifras oficiales. Hoy se llegó a 86,338. 86,338 mexicanos muertos por coronavirus. Pero además, el equipo del doctor López-Gatell informó que las llamadas muertes sospechosas, así se les llama, es decir, las personas que murieron con todos los síntomas de coronavirus, pero a quienes no se les hizo una prueba para determinarlo, bueno, esos casos sospechosos están en revisión para determinar cómo se les clasifica. Hoy el propio equipo del doctor López-Gatell expresó que con esas muertes sospechosas, el total esta noche de mexicanos muertos por coronavirus podría llegar a esa cifra que tienen en pantalla, cifras al 19 de octubre del 2020. Los confirmados, lo veíamos, 80 y tantos mil, más los sospechosos. Esta noche podrían estar sumando más de 100,000 mexicanos muertos por coronavirus. Y mientras Europa refuerza medidas y en algunos casos, como veíamos, se encierra otra vez, aquí parece que nunca hubiera ocurrido nada. Llevamos 2 semanas presentando las imágenes y ahí tienen estas. Es ayer el tianguis de la avenida Texcoco, en los límites de Netzahualcóyotl e Iztapalapa. Pareciera que nunca hemos tenido un muerto por coronavirus, la gente sin cubrebocas, comprando, comiendo en puestos, no hay sanas distancias, los niños como si nada. En otros pueblos cerca de Chalco, en el Estado de México, también se vio la instalación de ferias en la calle, con venta de comida, de bebidas alcohólicas, gente sin cubrebocas. Ya veíamos Francia hoy, esto fue México ayer. ¿Se atreverá el gobierno del presidente López Obrador? ¿Se atreverán los gobiernos de los estados a echar atrás el reloj y regresar a México a las jornadas de sana distancia? Esta noche la respuesta es no, no. A pesar de que hoy, por ejemplo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que van 10 días consecutivos de aumento en las hospitalizaciones por COVID. En conferencia aseguró que aún están a tiempo para aplicar medidas de restricción y evitar regresar al semáforo rojo. Estas medidas, dijo Claudia Sheinbaum, serían restringir horarios en actividades que ya están permitidas para no tener que cerrar. Sin embargo, aclaró que a pesar de este aumento, aún se estaría lejos de alcanzar la cifra de hospitalización o las cifras de hospitalización que se tuvieron en mayo. El doctor López-Gatell informó además que 8 estados del país tienen un repunte de casos y otras 4 entidades, entre ellas la Ciudad de México, no han conseguido reducir la incidencia de contagios. Y eso en México.
Vamos a ver en un momento cómo están las cosas en Estados Unidos. A 2 semanas de las elecciones presidenciales, el presidente Trump le tira a matar a su López-Gatell. Allá tienen su López-Gatell. Y el López-Gatell de allá hace lo propio con el presidente Trump. Pero antes, vamos a ver esto. El reportero Humberto Padgett se subió a una ambulancia de la Cruz Roja en Tijuana para buscar historias de COVID, pero lo que encontró fue esto. Se encuentra pegada hacia la internacional. Tijuana está en código negro. Son las 9:19 de la noche cuando la radio de los servicios de emergencia alerta de un hombre baleado en la zona norte. Al llegar a la esquina de las calles Mar del Norte y Mar de Bengala, un oficial advierte a Juan Carlos Mendoza, coordinador de la Cruz Roja en Tijuana, que, al parecer, el herido ya es un código negro. ¿Respira? ¿Pulso? Tampoco. ¿No hay pulso? No siento pulso. ¿Dice? Sí. ¿Dónde? Ya lo vi. El auto del hombre había sido baleado y él tenía un disparo directo en el corazón. Efectivamente, es un código negro. Es un hombre muerto. Es un halcón, determina un policía ministerial. ¿De como cuánto le calcula? Como unos 46 años. ¿46? Ya está viejo este güey. Vámonos. Este güey un pinche... Ya nos vamos. Vámonos, vámonos. un pinche mugroso halcón. Hernández de compañía de 4 para... Un grupo de paramédicos vuelve a su base, la delegación más grande de la Cruz Roja en México. A pesar de esta condición, opera solo con 13 ambulancias, las mismas con que contaba antes de la pandemia. Hay saturación hospitalaria, no solo por la pandemia, también por la violencia que no se ha contenido en la ciudad y por si alguna tragedia faltara, en la frontera hay un repunte en el brote de sobredosis de drogas. ¿Cómo estás? Hey, ¿cómo estás? Brother, ¿cómo estás? Estábamos en mi casa y consumió cristal. ¿Cristal? Sí, periqueado. Pero ya lleva como 3-4 días de fiesta, entonces se acostó, se puso a escuchar música y pues mi mamá es médico y pues ya dijo que me lo trajeran mejor. ¿Se drogó? Se drogó. Tengo lleno, ¿tiene seguro algún otro? Porque no, tengo la lista de espera muy larga, tengo todo seguro. ¿No tiene seguro? A las 11:50 de la noche, la radio advierte de 2 códigos rojos, personas que requieren atención urgente. Esta vez son 2 hombres tendidos detrás del muro lateral de la vía internacional, uno boca arriba y el otro boca abajo. Para los paramédicos no hay nada más que hacer, ambos son códigos negros. 3 códigos negros en 2 horas y media nomás en un pedazo de Tijuana, un día en que las cifras oficiales mostraron un solo asesinado en todo el estado. Humberto Padgett hizo este recorrido el viernes allá por Tijuana y como vimos en unas cuantas horas encontró 3 personas, encontró más personas asesinadas en Tijuana de las que se reportaron. El reporte del gobierno federal del viernes, solo hay un registro de homicidio en todo el estado de Baja California, pero como vemos, pues la violencia no baja. Y en plena pandemia por coronavirus, 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en que viven, de acuerdo con la encuesta de percepción de seguridad que dio a conocer hoy el INEGI. Durante el tercer trimestre del año, la percepción de inseguridad en el país disminuyó 5.6% comparada con el mes de marzo, de acuerdo con la encuesta nacional pública de seguridad urbana del INEGI. Debido a la pandemia de COVID-19, la medición de junio no se realizó. De acuerdo con esta encuesta realizada en la primera quincena de septiembre, prácticamente 7 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en la ciudad en la que viven. Las mujeres se sienten más inseguras que los hombres. Las ciudades en las que sus habitantes se sienten más inseguros son Ecatepec, Fresnillo, Coatzacoalcos, Villahermosa, Toluca y Naucalpan. 9 de cada 10 de sus habitantes se sienten inseguros. Las zonas en las que la percepción de inseguridad es menor son San Pedro Garza García, La Paz, Mérida, Los Cabos, Coajimalpa y Saltillo. Los lugares donde las personas se sienten más inseguras son los cajeros automáticos, el transporte público y el banco.
Ahí está la radiografía, zonas donde prácticamente 9 de cada 10 habitantes se sienten inseguros. Sobre estos datos, el presidente del INEGI, Julio Santaella, tuiteó: en un contexto de baja movilidad y de distanciamiento social por la emergencia sanitaria del COVID, la percepción sobre inseguridad pública es la más baja en 5 años. Bueno, si no ocurre algo extraordinario, y miren que han estado ocurriendo cosas extraordinarias, pero de no ocurrir algo así, mañana en la tarde, tiempo de la Ciudad de México, tendrá lugar la audiencia de arresto del general Salvador Cienfuegos, el exsecretario de la Defensa Nacional. La audiencia se celebrará en la Corte Federal de Los Ángeles, California. ¿Qué es lo más probable que ocurra mañana? Que se ratifiquen las acusaciones por narcotráfico y lavado de dinero contra el general Cienfuegos, que pues el juez lo más probable es que lo ordene mantenerlo en la cárcel, y que además el general Cienfuegos se ha enviado a la Corte Federal de Brooklyn en Nueva York, que es la que lo reclama y donde seguramente quedaría preso, y ahí tendrían lugar las audiencias camino al juicio del general Cienfuegos. El presidente López Obrador lamentó que las autoridades de justicia de Estados Unidos no le informaran que estaban investigando al general Cienfuegos. Lo que no se vale es de que ellos participen en México, incluso se vinculen a instituciones de México, sacan información y resuelven sin darle a conocer al gobierno de México lo que están investigando. El presidente de la República diciendo que no se vale lo que hizo la autoridad de Estados Unidos. Pues eso hizo esta mañana el presidente López Obrador. Y bueno, sobre esto vendrán distintas explicaciones de por qué se actuó o no se actuó de alguna manera. Lo cierto es que una de dos: o en efecto las autoridades estadounidenses no le informaron al gobierno mexicano por sigilo, por cuidado extremo, por desconfianza, pero no le informaron, o sí lo hicieron, sí le informaron, y hay un acuerdo para que el gobierno mexicano diga que no sabía nada. Como sea, y si atendemos la forma en que pues, se llevan a cabo estos casos en aquel país, el general Cienfuegos pasará largos meses, quizá muchos años, en cárceles de Estados Unidos. Que por cierto hoy defendió con energía al general Cienfuegos, fue el coordinador de la estrategia de combate al crimen en el gobierno del presidente Peña Nieto. Yo lo que te puedo decir de él es que fue un hombre muy comprometido, siempre con una honestidad y con unas ganas de que se resolviera el tema de seguridad, de esperar a ver qué es la información, las pruebas que presentan. Está bien complicado esta acusación que le hacen a los Estados Unidos, y de verdad que es bien importante que el gobierno mexicano pida todos los elementos para ver esos mensajes, que de ninguna manera vi nunca que tuviera tiempo siquiera para estar mandando mensajes. Era leer información y tomar decisiones. Habíamos, y en varias ocasiones en este programa, habíamos dicho por qué, o habíamos preguntado por qué los altos funcionarios del gobierno del presidente Peña Nieto no salían a decir algo, a declarar algo, cuando eran tan cuestionados, tan criticados a veces por el propio presidente de la República, señalados por corrupción. Hoy Miguel Ángel Osorio Chong, ex secretario de Gobernación, salió a defender, y lo hizo de manera decidida, la honorabilidad del ex secretario de la Defensa Nacional, el general Cienfuegos. Y pasan los días, muchas palabras, mucho rollo, mucho cuento, pero siguen las tomas de casetas. Anoche fue detenida, por cierto, una mujer identificada como Kenia Hernández. La detuvo la Guardia Nacional en la caseta de peaje de Amozoc, en Puebla. Es la segunda orden de aprehensión que se ejecuta en contra de esta mujer por toma de casetas.
Kenny Hernández fue llevada anoche al penal del Estado de México, conocido como Almoloyita, en Almoloya de Juárez. No es la cárcel de alta seguridad, es un penal local. Está acusada de robo. Desde la semana pasada conocimos de las actividades de esta mujer. Aparece en un reporte junto con 14 activistas de Guerrero, un reporte elaborado por los sistemas policíacos y de inteligencia del Estado de México y del Gobierno Federal. Ella forma parte de un colectivo llamado Zapata Vive de Guerrero, que dice representar a grupos de desplazados y víctimas. En ese documento señala que Kenny Hernández es activista adscrita al mecanismo de protección para defensoras de derechos humanos. Ya había sido detenida en junio en una caseta de la autopista Toluca-Valle de Bravo. La dejaron libre un par de semanas después. La detención de anoche alertó a diversas organizaciones de derechos humanos como de grupos feministas. Una de esas organizaciones, las famosas Brujas del Mar, tuitearon: Kenny Hernández fue detenida arbitrariamente por la Guardia Nacional en la caseta Mozoc. Exigimos su presentación inmediata y garantías a su integridad. Varias personas de otro colectivo, el colectivo Zapata Vive, al que pertenece esta mujer, Kenny Hernández, denunciaron que las agredieron en la caseta de Alpuyeca, de la autopista Cuernavaca-Acapulco. Este grupo se trasladó al penal de Almoloyita para exigir la liberación de esta mujer, y así fueron recibidos en esa caseta por presuntos activistas de otro grupo, de Puente de Ixtla, en Morelos. ¡Agua, agua, agua, agua! ¡Agua, agua! No mames, mi hermana está allá abajo. ¡Vámonos! Los grupos que toman las casetas peleándose entre sí. Este grupo de activistas de Puente de Ixtla mantuvo tomada la caseta de Alpuyeca, en la autopista Cuernavaca-Acapulco. Dicen que son activistas, pero ahí los tienen. Se tapan la cara, detienen coches, ya está, hasta dan cambio. Y pues más vale darles el dinero. Ahí están las imágenes, ahí están. En otros puntos de Morelos se extendieron las tomas de casetas, los manifestantes colgaron mantas, también para pedir la liberación de Kenny Hernández, y se vieron estas mismas escenas en las casetas de Tepoztlán, en La Pera de Cuautla, en la de Aeropuerto. La Guardia Nacional solo acudió a la caseta de Aeropuerto a pedirles que se retiraran. Ahí están las imágenes, insisto, mucho rollo, mucho cuento, una detenida, pero estos grupos siguen y siguen de lo más tranquilos. Y hablando de estos temas, anoche cerca de las 10 en la caseta de peaje de Cinepecuaro, en Michoacán, 2 personas que participaron en la toma de esta caseta fueron atropelladas. Un automovilista se negó a pagarles la cuota que pedían, fueron agredidos y el automovilista aceleró y se llevó a 2 personas. Una de ellas murió ahí en el lugar, la otra está hospitalizada. Los manifestantes formaban parte de un grupo que dijeron ser desplazados y víctimas de Morelos y Guerrero, quienes llegaron ayer a bloquear esta caseta de la carretera Marabatío-Zapotlanejo. En todo el país, este lunes, según se reporta, al menos 9 casetas de carreteras federales fueron tomadas. Esto según el registro oficial, el de Caminos y Puentes Federales. Bueno, en otras cosas, vamos a ver este video que comenzó a circular hoy. Se trata de un pleito entre policías capitalinos y una familia. Esto ocurrió el fin de semana en la sucursal de Walmart, ubicada en Cuitláhuac, en la alcaldía de Azcapotzalco. Cálmate, güey, a mí no me toques, no me estoy tocando, güey, cálmate, güey, cálmate, güey, cálmate, güey, no mames. Mejor nada más que llevas el abuso de la autoridad. Ya estuvo, tío. No lo quiero presentar, entonces. Dale su puta madre, eso, dale su puta madre, hija. Eso, qué bueno, hija. Que te sientes muy bien. Qué bueno, a huevo, eso, dale su puta madre, eso, dale su puta madre, hija, eso,
déjalo ya, déjalo por favor, ya. Pues por lo que hemos visto en las últimas semanas, creo que vamos a tener que retomar aquella sección que transmitíamos hace más o menos un año en este programa de Humilla a tu policía. Otra vez, lo hemos visto en las casetas, lo hemos visto en distintos lugares, la falta de respeto que sigue existiendo a todo tipo de autoridad. Ya no lo hemos visto, por fortuna, con los soldados, pero los policías, sean policías de la Guardia Nacional, sean policías estatales, sean policías municipales, siguen recibiendo pues este trato por parte de los ciudadanos. De acuerdo con la Policía de la Ciudad de México, este hombre vestido de rojo, al que veíamos, es proveedor de la tienda. Primero tuvo una pelea con personal de seguridad privada, llamaron a la policía para sacarlo de la tienda. Afuera la familia del proveedor creyó que los policías lo habían golpeado y agredieron a los agentes. Al final, bueno, los elementos detuvieron y trasladaron al Ministerio Público, tanto al proveedor como al personal de seguridad, en este caso, seguridad privada. Ayer hubo elecciones, por fin, después del 2018 volvió a haber elecciones en México. En Coahuila, el PRI barrió, se eligió diputados de Congreso local y el PRI ganó 16 de 16 distritos, nada para el PAN, nada para Morena, nada para el PRD. Arrasó el PRI en Coahuila. Hubo elecciones para alcaldías en Hidalgo y ahí pues también gana el PRI. Ahí están las cifras de cuánto se llevan los otros partidos, pero pues el PRI se estaría llevando cerca, un poquito menos de la mitad de los municipios, aunque en varios municipios seguramente las cosas se van a resolver en tribunales. Ahí está el caso de Pachuca, donde pues prácticamente están empatados. Más de 53,000 votos entre los dos, entre la alianza de Morena y otros partidos, y la diferencia es de 300 y tantos votos. En Tulancingo también está la elección muy cerrada. En Mineral de Reforma, ahí hay un poco más de ventaja del PRI, pero bueno, en algunos lugares, Pachuca especialmente, en Pachuca especialmente, pinta para hacer una elección con anulación de casillas y que se terminará definiendo dentro de varias semanas en el Tribunal Electoral. Porfirio Muñoz Ledo, aspirante a dirigir Morena, tuiteó: las elecciones en Coahuila e Hidalgo constituyeron un serio revés para nuestro partido. Demuestran que necesitamos un partido sólido y organizado. Si AMLO no fuera presidente, hubiera hecho campaña y revertido la situación. Urge la reorganización de Morena, como lo he propuesto. Y bueno, y hablando de personalidades, en el Monumento a la Revolución se conmemoró el 50 aniversario luctuoso. Hace 50 años murió el general Lázaro Cárdenas y ahí estuvo su hijo, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien frente al presidente López Obrador le recordó más bien al presidente López Obrador esto que decía y repetía el general Cárdenas. Fue respetuoso de la oposición, como se puede constatar ante los persistentes y viscerales ataques de las oposiciones, respondiendo a ellos con su labor política y conducta cívica, pues sabía qué y quiénes las movían y quiénes las representaban, con la convicción que no significaban riesgo alguno a la obra de la revolución y menos a los principios que normaban su proceder, sino que se fortalecían estos, respetando a esas oposiciones que por tronantes y agresivas que fueran, solamente ejercían su derecho constitucional a la disidencia. Fuertes palabras del ingeniero Cárdenas ante el presidente López Obrador. Hoy, con protestas afuera del Senado, se aprobó a medias el dictamen que extingue los fideicomisos. ¿Qué pasó? Que con la mayoría de los senadores de Morena, la Comisión de Hacienda sesionó, tuvo que irse a un hotel, al Hotel Emporio, y ahí aprobaron, ahí están las imágenes, ahí aprobaron el dictamen. Los senadores de oposición no asistieron, pero este dictamen tiene que ser ahora avalado por dos comisiones, la de Hacienda y la de Estudios Legislativos, antes de pasar al Pleno para que se vote. La otra comisión involucrada, Estudios Legislativos, no juntó el quórum y no pudieron aprobar ningún dictamen. Esta comisión está citada mañana, a ver si mañana sí alcanzan el quórum y a ver si ahora sí se vota
ya la extinción de los fideicomisos. El presidente López Obrador felicitó a Luis Alberto Arce por su triunfo en las elecciones presidenciales de Bolivia. Luis Alberto Arce, según cifras preliminares, recibió el 53% de los votos. Fue el candidato del Movimiento al Socialismo, que es el partido de Evo Morales. El presidente López Obrador, presto, tuiteó: celebramos que un grave conflicto se resolvió por la vía pacífica y democrática. Saludo a organizaciones sociales. A Evo, ¿se acuerdan de Evo? ¿Se acuerdan de Evo? Que salió corriendo de México. Bueno, dice el presidente, saludo a organizaciones sociales, a Evo y al pueblo bolivariano. ¿Cuánto tiempo y cuántas molestias se hubieran ahorrado los legisladores si hubieran hecho caso al padre del análisis superior? Cuando se presentó el paquete económico, te dije que los temas que iban a generar alguna duda eran el tema de videograbar en las visitas a quien no pague impuestos. Dije que no lo iban a cambiar. Que quizá ajustarían algo de la redacción, no lo cambiaron. Que el segundo de los grandes temas era los derechos al espectro. Tampoco lo quieren cambiar. ¿Qué es eso? Lo que telecomunicaciones. Se le cobra a las telecomunicaciones por hacer uso del espacio, del aire. Tres. Que algún tuitero podría decir que... Y tres, otra que es muy relevante, era el impuesto a la gasolina cuando el precio del petróleo bajara, para que no bajara la gasolina. ¿Qué se te dije que eso no iba a pasar? Hoy la Secretaría de Hacienda dijo, ¿qué creen? Lo retiramos. Ya vamos a quitarlo. Porque había varias interpretaciones. Una, que si es un impuesto. Decían que era un anexo. Pues no, no es un anexo, es un impuesto. Segundo, que incumplía, iba a ser que López Obrador incumpliera una de sus propuestas de campaña. Que si el precio del combustible baja, el precio de la gasolina mundial bajaba, bajar el precio de la gasolina en México. Pues ya lo quitaron. Entonces, si el precio baja, bajará la gasolina, ya no estará topado. ¿Van a aumentar impuestos? Ningún impuesto va a aumentar. ¿No va a haber nuevos impuestos? No va a haber nuevos impuestos. ¿No van a gravar el patrimonio? No van a gravar el patrimonio. ¿Te acuerdas que esa es No, ninguna de esas. Nada. O sea, el paquete fiscal que mañana será aprobado en el Pleno no trae nada nuevo. No trae verdaderamente nada nuevo. En términos generales está bien, salvo, insisto, la del espectro. Que ahí sí. Bueno. No, a ver. Una empresa devolvió 4.500 millones de pesos en espectro hace unos meses, porque dice que está muy caro. Y eso hace que se vuelva más difícil el Internet, que llegue el Internet a todos los mexicanos. Imagínate la diferencia de los niños que hoy tienen clase en Internet y los que la ven en televisión. Un gran esfuerzo en la televisión, pero es de una vía. Entonces, viene el paquete económico sin mayores sustos, y no es cierto que Herrera los fue a amenazar, porque andaban llorando los diputados de, creo que el PRI o del PAN, algunos, que los fue a amenazar y les dijo, yo no me imagino a Herrera amenazando a nadie que le fueran a cambiar una coma. Entonces, viene el paquete económico. ¿Ya? Salvo la ley de responsabilidad. Hay una que es buena, que esa no venía pegada al paquete económico. Que ya el Duarte, el otro Duarte y todos esos, los que vengan en el futuro, no van a poder endeudar a su estado como les dé la gana. Antes los estados, antes de esta ley, los estados podían endeudar lo que quisieran. Y hay que pagar el otro y se quedaban con eso. Hoy le van a tener que pedir permiso al Congreso y va a tener que pasar por Hacienda. Entonces vamos a ver estados menos endeudados. Veremos, remátala, David. Hay que tener muchísimo cuidado con el surgimiento de cada vez más y más y más fraudes. Que si los bancos, que si las empresas de telefonía, que tenga muchísimo cuidado en a quién le está dando sus direcciones de correo, o que si le hablan le dicen que se lo van a cancelar. Comuníquese directamente con la institución que preste el servicio. Los fraudes usando la tecnología han crecido exponencialmente. ¿Ganó el Cruz Azul, Javier? Perdió el Cruz Azul, Ciro, pero... ¿No volvió a jugar hoy? Sigue arriba del América. O sea, sigue arriba del América, sigue entre los 4 primeros. Muchos ya lo están condenando. Gran juego en León, hasta que el América aguantó. El León se va ya muy lejos en la primera posición del campeonato. Regresamos con eso. Regresamos con eso y nos van a mandar de nuevo al confinamiento. Volvemos. Y antes de ir, nos queda la pregunta de si se volverán a cerrar los restaurantes, los parques, los centros comerciales. Esta noche la respuesta parecería ser que no. Pero ¿a cuántos contagios está México para que las autoridades vuelvan a encender la luz roja del semáforo de riesgos? Y luz roja significa quédate en casa.
Quédate en casa, además, en la temporada de la influenza y los resfriados severos. Que nadie se diga sorprendido si después de ver, como hemos visto, después de ver cómo millones de mexicanos le han perdido el miedo al coronavirus, a las autoridades no les queda otra que decretar una segunda y más severa jornada nacional de sana distancia. Mediados de noviembre, principio de diciembre. ¿Por qué no? Se quedan con ¿Qué importa? Gracias. Buenas noches. Ánimo.